¿Cómo están? Buenos días con todos. ¿Qué tal? Les saluda el profesor Félix Manco y vamos a iniciar nuestra clase del curso de filosofía, muchachos. ¿Cómo están? Buenos días con todos. ¿Qué tal? A ver, indíquenme si pueden escucharme bien. Buenos días, soy Margot. ¿Qué tal? Adriana, ¿cómo estás? Yanela Granda, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, chicos, con todos. ¿Qué tal? ¿Si me escuchan bien, muchachos? A ver, coméntame, por favor. Sí, ¿Sí? se lo escucha, profesor. Muy bien, gracias ahí. Lady Lauro, ¿cómo está? Buenos días. Bien, chicos, vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Y para eso les voy a compartir nuestra diapositiva. A ver, esta de acá. Coméntenme, chicos, a ver, háganme recordar. ¿Cuál es el tema que estudiamos la semana pasada? A ver, yo sé que tú recuerdas. ¿Cuál es el tema, muchachones, que vimos la semana pasada? Claro, nociología o teoría del conocimiento. Muy bien, nociología o teoría del conocimiento. Justo hoy vamos a entrar a un tipo de conocimiento muy especial, por lo menos para la modernidad, que es el conocimiento de la ciencia. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa disciplina filosófica que estudia la ciencia, chicos? Epistemología, profe. La epistemología, muy bien. Y justo eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, ¿no? Hoy vamos a ver un poco de epistemología y luego de ver epistemología vamos a hacer una mirada panorámica de la historia de la ciencia. Bueno, de hecho la historia de la ciencia es parte de la epistemología, ¿no? Pero ahora vamos a hacer algunos detalles dentro de la misma historia de la ciencia, por lo menos diferenciar la ciencia clásica de la ciencia moderna y la ciencia contemporánea y al final ver la cuestión de la técnica, la tecnología y la ciencia, ¿ya? Justo por eso lo hemos tocado también. Entonces vamos a ver el tema de epistemología el día de hoy. Bueno, para eso vamos a entrar en materia con un videíto que les he colocado acá. A ver, voy a abrir el enlace. Por si acaso te voy a copiar el enlace también acá en el chat para que lo puedas abrir si es que no lo puedes ver desde mi computadora. A ver, acá. Ahí está. Ahí les he compartido, muchachos, un videíto que hablan sobre la epistemología de manera general. Ah, de manera general. Voy a compartirte nada más los primeros minutos para que veas y cosa que vamos entrando en materia, ¿ya? A mí siempre me gusta iniciar así con videos, por lo menos cuando estamos así en las clases virtuales es muy importante aprovechar las herramientas visuales o audiovisuales, ¿no? Así que, a ver. Listo, chicos, ustedes me indican si se puede escuchar o no se puede escuchar, ¿ya? A ver, coméntenme por favor. ¿Se escucha, chicos? Sí se escucha, dice Yanela, ¿no? Muy bien. Bien, chicos, a ver, veamos. Especialmente escucha cómo introduce el tema de la ciencia y ya luego voy a ir Grandes ideas de avanzando. la Yo voy filosofía. avanzando, ¿ya? Filosofía de la ciencia. A ver, atento por favor, un par de minutos. La filosofía de la ciencia es el estudio crítico de la ciencia y el razonamiento científico. Se ocupa de preguntas como, ¿puede la ciencia explicar el mundo o tan solo lo describe? ¿Existe la ciencia verdaderamente objetiva? ¿Cuál es el límite entre la ciencia y la no ciencia? ¿Existen las leyes de la naturaleza? ¿En qué se diferencia la ciencia de otros campos de desarrollo humano como el arte, el derecho o la religión? A los filósofos de la ciencia les interesa la ciencia. ¿Qué son las ciencias? ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Cuáles son los resultados de la ciencia? ¿Qué hacen los científicos y demás? Por ejemplo, dentro de la biología realizamos diversos tipos de distinciones. A un nivel elemental, distinguimos entre animales y plantas, y de un modo más complejo, distinguimos entre el sistema inmunológico y el digestivo, entre otros. Dentro de la física, la ciencia fundamental, podríamos preguntarnos acerca de las propiedades más básicas y de la manera adecuada de ver al mundo. A menudo se plantea la pregunta, ¿qué relación guarda la filosofía con la ciencia?
Y la respuesta a dicha pregunta, creo, es que aunque digamos que la ciencia natural era parte de la filosofía, de hecho se la llamaba filosofía natural, aún en la época newtoniana y durante un tiempo después, solemos pensar que hubo una especie de separación entre la filosofía y las ciencias naturales, y que pasaron a ser dos campos separados. El pensamiento sistemático acerca del mundo en el que vivimos conforma la esencia de la actividad científica. También es la base del pensamiento filosófico. En líneas generales, la filosofía y la ciencia tienen un programa en común: desentrañar el misterio de nuestro mundo. Entonces no ha de sorprendernos que estas dos empresas hayan recorrido caminos paralelos durante siglos. Durante gran parte de la historia de la filosofía de la ciencia no se diferenció del resto de la filosofía. De hecho, la filosofía en sí, o al menos gran parte de ella, no se diferenciaba mucho de las ciencias en general. Entonces, los atomistas griegos como Demócrito e incluso Platón y Aristóteles se hacían preguntas que hoy en día consideramos filosóficas y otras que consideramos científicas. El despertar de la conciencia científica se remonta a la antigua Grecia. En el siglo VI a.C., los pensadores jonios comenzaron a buscar más allá de las explicaciones tradicionales provistas por el mito y la religión. Entre los filósofos presocráticos, la noción matemática de Pitágoras acerca de la estructura del mundo fue sumamente influyente. Tanto así que para Platón, el creador del universo, es un matemático que construyó el cosmos de acuerdo con los principios geométricos. Muy bien, ahí está entrando en el video, ya están entrando a la ciencia antigua. Bueno, pero yo quería solamente ver la parte inicial en la que hablan de cómo empezamos los filósofos o la filosofía a estudiar la ciencia. Chicos, a ver, según el video, al comienzo, ¿el científico y el filósofo se diferencian o no se diferencian? Sí, sí se diferencia, profe. ¿Al comienzo de la filosofía sí se diferencian o no se Ah, diferencian? no se diferencia. Claro, al comienzo de la filosofía no hay diferenciación, o sea, también el filósofo es un científico y el científico es un filósofo. O sea, Tales de Mileto era un científico, Pitágoras de Samos era un científico, Platón, Aristóteles, científicos. O sea, en la antigüedad no había esa diferencia tan radical como lo hay ahora, ¿no? En la antigüedad, incluso no solamente en la antigüedad clásica, sino también en la época medieval y también en la época moderna, porque Newton, por ejemplo, él se consideraba un filósofo. Newton no se consideraba un científico, se consideraba un filósofo. Bueno, se consideraba científico y filósofo a la vez, ambos, ¿ya? Incluso el libro más importante de Newton se conoce como filosofía matemática, filosofía natural. Es decir, desde la antigüedad hasta el siglo XVIII aproximadamente, ciencia y filosofía iban por el mismo camino, iban por el mismo lado, ¿no? No había una distinción entre el científico y el filósofo. Pero luego ya del siglo XIX, la ciencia y la filosofía empiezan a tener caminos distintos, digamos, ¿no? La ciencia se vuelve más especializada, con ciertos métodos, con ciertos criterios de investigación y de experimentación, a diferencia de la filosofía, que deja de tener un método científico, deja de tener un procedimiento de investigación único, como sí lo tienen los científicos, ¿no? Entonces, claro, eso es lo central, ¿no? Del videíto, eso es lo central, que si lo vemos desde una perspectiva histórica, no olvidar que en un inicio los primeros científicos fueron los primeros filósofos, ¿ya? Y eso no solamente en la época antigua, sino que eso se va a desplazar hasta la época moderna, ¿ya? Entonces, en la época moderna ya, muchachos, sí hay una diferencia, ya ahora sí hacemos una diferencia. No es lo mismo un biólogo que un filósofo, un físico que un filósofo, un historiador que un filósofo. No, 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 ya ahora sí diferenciamos nosotros, ¿no? Luego del siglo XIX ya podemos hacer la diferencia. Una cosa es el científico y otra cosa es el filósofo. Entonces, el filósofo, si ya no hace ciencia, profe, ¿qué es lo que hace con la ciencia? La estudia ahora, pues la estudia a nivel más teórico, a nivel filosófico. O sea, hacemos una filosofía de la ciencia, ¿no? Nos preguntamos qué es la ciencia, cómo se originó la ciencia,
cómo ha ido cambiando la ciencia a través de la historia, o sea, hacemos historia de la ciencia. Dentro de la historia de la ciencia estudiamos cómo van cambiando las teorías científicas, cómo va cambiando la teoría astronómica, ¿no? La cosmología, una historia de la cosmología, cómo va cambiando nuestra percepción de la Tierra, una historia de nuestra percepción de los elementos terrestres, cómo va cambiando nuestra percepción de los animales, cómo va cambiando nuestra percepción sobre las plantas, sobre los fenómenos naturales, ¿no? Entonces podemos hacer toda una historia de cada una de las ciencias, ¿ya? Entonces la filosofía se encarga de eso, de ver cómo van cambiando los modelos dentro de la ciencia, dentro de su historia. Y dentro de cada época hay ciertos métodos. Actualmente hay un método científico, así que también la epistemología o la filosofía de la ciencia, también aparte de filosofar sobre la historia de la ciencia, también filosofa sobre los métodos de la ciencia. ¿Qué es el método científico? ¿Cuáles son las partes del método científico? ¿Ya? Aparte del método, también estudia los fundamentos de la ciencia, ¿no? ¿Qué es la ciencia? ¿Cuáles son las características de un conocimiento científico? ¿Cuáles son las cualidades de un científico? ¿Qué características debe tener un científico? ¿Qué tipo de ciencias hay? ¿Cuáles son las clases de ciencia? ¿Cómo se clasifican las ciencias? ¿Cuáles son las funciones de la ciencia? ¿Sirven para algo o no sirven para algo? ¿No? Aparte de eso, también vemos la cuestión más crítica de la ciencia, ¿no? La ciencia actualmente ha impulsado la tecnología. La pregunta es si la tecnología hace bien al hombre o más bien le está haciendo daño al hombre. Podemos hacer una crítica a la tecnología, ¿no? A la técnica. Y si ella está ayudando a la humanización o más bien le está transgrediendo. Bueno, todas esas preguntas que tienen que ver con la ciencia se hacen dentro de la epistemología. Entonces, lo que hoy vamos a ver es sencillo, ¿no? Vamos a ver, vamos a revisar qué es la epistemología, a qué se le llama ciencia, cuáles son las características de la ciencia, cuáles son las clases de la ciencia, las funciones, el método científico, la ley y la teoría científica. Y luego de esto ya pasamos a la historia de la ciencia, ¿ya? Miren, en primer lugar, lo básico a conocer es la etimología, ¿no? La palabra epistemología viene de episteme y logos. Logos ya sabes que significa estudio, razón, tratado. Episteme comúnmente se lo traduce como ciencia, pero cuidado. En verdad la palabra episteme significa conocimiento verdadero, ¿no? Recuerda que para Platón el mundo de las ideas es la episteme. ¿Ya? O sea, en la antigüedad la ciencia era la metafísica, ¿ya? Para Parménides, por ejemplo, el estudio del ser era la episteme. El ser, el mundo de las ideas, los números, todo lo abstracto, eso era la episteme, el conocimiento objetivo verdadero. En cambio, el conocimiento de los sentidos no era episteme, era doxa, era pura opinión para Platón, por ejemplo, ¿no? Entonces, mucho cuidado con la palabra episteme, porque actualmente lo traducimos como ciencia, pero en la antigüedad la palabra episteme significa conocimiento verdadero, no olviden. Entonces, si actualizamos esa palabrita, decimos o afirmamos que la epistemología es el estudio de la ciencia, no es la teoría de la ciencia, es la disciplina filosófica que estudia la ciencia, todos los elementos de la ciencia, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿y qué es la ciencia, no? ¿A qué le llamamos ciencia? Bueno, la ciencia tiene tres componentes básicos. En primer lugar, que es una comunidad de científicos. En segundo lugar, que esa comunidad de científicos usa un método, usa ciertos procedimientos. O sea, esa comunidad de científicos usa cierta investigación científica. Y luego de usar esa investigación científica, ese método científico, esos procesos de experimentación científica, aparece un producto, el conocimiento científico. Entonces, la ciencia se compone de esos tres elementos, de un conjunto de hombres que tienen cierto conocimiento de la realidad, los científicos, la comunidad científica. Ese conjunto de hombres conocen la realidad con un determinado estilo de investigación,
la investigación científica, y luego de la investigación científica aparece el conocimiento científico como producto de esa investigación. Entonces, la ciencia tiene tres elementos: comunidad, investigación y conocimiento científico. ¿Quiénes hacen eso? ¿Cómo lo hacen? ¿Y cuál es el producto? Por eso podríamos definir la ciencia como ese conjunto de conocimientos acerca del universo realizado por una comunidad científica. ¿Ya? Como dice acá, ¿no? La ciencia es un conjunto de conocimientos ordenados sistemáticamente acerca del universo, realizados y aceptados por la comunidad científica. No olviden, a eso le llamamos ciencia, a un conjunto de conocimientos sobre la realidad. Y ese conocimiento se hace con una determinada investigación y es hecha por una determinada comunidad científica. ¿Ya? Ahora, ese conocimiento de los científicos se va a sistematizar en leyes y en teorías. Entonces van a aparecer leyes científicas y teorías científicas. Pero esas teorías científicas pueden fallar, porque recuerda que los científicos son humanos y los humanos fallan, se equivocan. Las teorías también pueden equivocarse, pueden fallar. Y eso se ha visto en la historia de la ciencia, ¿no? Tantas teorías que ya han sido desfasadas y que ya han quedado atrás, que ya no, que más bien son falsas. Eso comprueba que la ciencia es falible. Falible porque puede fallar. Y si es falible es perfectible, o sea, puede fallar y a la vez puede mejorar. ¿Ya? Entonces la ciencia es falible y perfectible. No olviden eso, por favor. ¿Ya? A ver, ¿qué dicen por ahí? Muy bien, muy bien. Acá por si acaso te dejo dos videos en el que explican cómo pasamos de la filosofía al conocimiento científico. A ver, quiero pasártelo por acá por el chat también, ¿ya? A ver, te lo voy a pasar por acá. Cualquier cosa, si no lo tienes, lo comparto por el chat. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Eso ya tú lo ves en tu casa. ¿Ya? Ese primer video se titula ¿Qué tiene de especial la ciencia? Y ahí te explican todo lo que tiene que ver con la ciencia, ¿no? De manera muy didáctica. Y en el primer videíto te cuentan de cómo la filosofía pasa a la ciencia, o qué relación tiene la filosofía con la ciencia. ¿Ya? Así que les recomiendo, chicos, los dos videitos que son muy, muy didácticos. Muy bien, te voy a pasar el otro, a ver un segundito. Acá está. Acá está. Ya eso tú lo ves en casa, no te preocupes. Listo. Ahí tienen dos videos más para que puedan profundizar un poco en qué es la ciencia y cómo se relaciona la ciencia con la filosofía. ¿Ya? Muy bien. Pero nosotros también hay que hacer nuestra chamba, así que hay que caracterizar a la ciencia, ¿no? Especialmente ese producto que hacen los científicos que nosotros hemos llamado conocimiento científico. Un conocimiento para que sea científico, muchachos, tiene que poseer estas 5 características. Debe ser objetivo, debe ser metódico, debe ser racional y debe ser fundamentado. Objetivo porque el científico debe señalar las características del objeto tal y como son. El científico no puede colocar nada de manera subjetiva. Bueno, esta característica lo vimos la semana pasada también, como una característica del conocimiento, la objetividad. Pero lo que no vimos la semana pasada, que ahora sí lo vemos en el conocimiento científico, es que ella es metódica. O sea, hay un conjunto de pasos, hay un conjunto de reglas y un conjunto de procedimientos a seguir para tener ese conocimiento científico, para producir ese conocimiento científico, para hacer una investigación científica, hay un conjunto de pasos, hay un método. El conocimiento científico no se basa en la fe, ni el dogma, ni en la creencia, ni en nada de eso, ni en ninguna cuestión emocional, sino que más bien la ciencia se basa en la racionalidad, no se basa en conceptos, en proposiciones, en argumentos, en razonamientos construidos lógicamente, de manera coherente, de manera sistemática. ¿Ya?
La ciencia tiene que dar demostraciones, tiene que dar pruebas, o sea, la ciencia es fundamentada. Si tú afirmas algo, tienes que demostrarlo, sea en la biología, sea en la medicina, sea en la economía, sea en la historia o sea en la ciencia política, tú tienes que dar pruebas, tú tienes que demostrar. Si tú, por ejemplo, afirmas algo de la época primitiva de los hombres, tienes que dar alguna prueba arqueológica, paleontológica. Si tú quieres hablar de la religión mesopotámica, tienes que dar pruebas arqueológicas. Si tú quieres hablar de un libro antiguo medieval, tienes que dar pruebas de ese libro. ¿Dónde está el libro? ¿Dónde lo dice? ¿Por qué lo dice? O sea, si quieres dar una explicación histórica, tienes que dar fuentes históricas. Si tú eres un periodista y quieres demostrar una noticia, quieres demostrar un evento, una denuncia, tienes que dar pruebas, tienes que demostrar. Y eso lo vemos nosotros todos los días en los noticieros, ¿no? Siempre en el noticiero te dan la noticia, la información y te dan la demostración, te dan las pruebas, te lo fundamentan. Así debe ser todo conocimiento fundamentado. Tu profesor de matemática también te demuestra, ¿no? Él no te coloca solamente la fórmula de la teoría de Pitágoras o el teorema de Pitágoras, ¿no? Sino que él también te va a demostrar por qué ese teorema sale o por qué ha salido el teorema de Pitágoras. Te debe dar una demostración. Ese es el caso de los científicos. Y no olvidar que a diferencia de la filosofía que es totalizadora, la filosofía estudia el todo, la ciencia no estudia el todo, sino que la ciencia estudia una parte de la realidad. O sea, la ciencia es regional. También se le puede llamar selectiva. ¿Ya? Por ejemplo, el economista solamente estudia los procesos económicos. El médico estudia la anatomía y el organismo humano. El astrónomo estudia el movimiento de los astros y cómo influye en el planeta. El geógrafo estudia la relación del hombre con la naturaleza y así sucesivamente, ¿no? O sea, las ciencias no son totalizantes, las ciencias son más particularistas, son regionales, ¿ya? Entonces, no olvidar que el conocimiento científico tiene 5 características. Es objetiva, es metódica, es racional, es fundamentada y es regional o selectiva, ¿ya? Ahora, ¿cómo se puede clasificar las ciencias? De dos modos, de dos maneras. ¿Ya? A ver, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Muy bien. De dos formas, según el objeto de estudio o según la función. Según el objeto de estudio, podríamos decir que hay dos tipos de ciencias. Las ciencias que estudian las cosas abstractas y las ciencias que estudian las cosas concretas. Las que estudian entidades abstractas o ideales se le llama ciencias formales y las que estudian cosas concretas se le llaman ciencias fácticas. La palabra fáctica viene de factum, que significa lo palpable, lo que se puede tocar. Por ejemplo, en las ciencias fácticas tenemos todas las ciencias naturales y todas las ciencias sociales, ¿no? La física, la química, la biología, la historia, la economía, la psicología, la geografía. Profe, pero la psicología no estudia la mente y la mente no es algo abstracto, ¿no? La mente tiene una base biológica que es el cerebro, ¿no? La mente se da gracias a los procesos neuronales, ¿no? Entonces, la psicología también es una ciencia fáctica. ¿Y cuáles serían ciencias formales entonces? La matemática y la lógica. Porque la matemática estudia entes ideales y abstractos que no están en la realidad, los números. Y de la misma manera la lógica. Es completamente abstracta, por eso se le llama formal, porque solamente se conoce a través de la razón y no con los sentidos. Entonces, dos tipos de ciencia, no olvidar, fácticas y formales, según el objeto de estudio. Pero según la función hay dos tipos de ciencias también. Las ciencias puras y las ciencias aplicadas. Las ciencias puras solamente producen teoría, conocimiento científico. En cambio, las ciencias aplicadas usan la teoría para solucionar problemas sociales, para solucionar problemas naturales. Entonces, unas solamente producen teoría y las otras usan la teoría para aplicar en la realidad, para solucionar distintos tipos de problemas. Por ejemplo, las ingenierías todas son ciencias aplicadas. La medicina, ciencia aplicada. La psiquiatría, la administración, la contabilidad, ciencia aplicada. El derecho, ciencia aplicada.
En cambio, la matemática pura, la física pura, la química pura, ciencias puras, solamente se encargan de hacer teoría nada más. ¿Ya? Entonces, no olvidar, según el objeto de estudio, formales y fácticas, y según la función, puras o aplicadas. Ahora, ¿para qué sirve la ciencia? O sea, ¿cuáles son las funciones de la ciencia? Dice, física no es matemática, no, la física estudia la naturaleza, Valentina. Solamente que para estudiar la naturaleza se usa la matemática. Pero la matemática es un instrumento nada más del estudio de la naturaleza. No olviden, la física no es matemática, física es la naturaleza que se estudia, la realidad, el movimiento de la realidad. Pero para medir ese movimiento usamos la matemática, claro. Es como que la matemática fuera una red de pescar. Queremos pescar la realidad y para eso usamos una red, la matemática. Con la matemática podemos calcular, podemos representar la realidad de manera más exacta. ¿Ya? Pero en la física su interés es la naturaleza, no tanto lo ideal abstracto del mundo matemático. Bueno, entonces la pregunta era, ¿y para qué sirve la ciencia, no? ¿Cuáles son las funciones de la ciencia? Bueno, las funciones de la ciencia son 4. La descripción, la explicación, la predicción y la aplicación. En la descripción, el científico va a señalar las características del objeto. Describir es eso, muchachos, describir una cosa, describir a una persona, describir un fenómeno, es detallar sus características. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, quiero hablar de cómo está la economía en el Perú, voy a describir, o sea, voy a señalar las características de la economía en el Perú. Si yo quiero hablar de una cultura, voy a hablar de las características de esa cultura inca, su religión, sus creencias, sus tradiciones, su geografía, su economía, todas las características de esa sociedad. Si yo quiero describir una persona, voy a señalar sus características, ¿no? Sus características físicas, sus características emocionales, conductuales, etcétera. Entonces, describir qué cosa es, señalar las características de un objeto tal y como es, de manera objetiva. Descripción. Pero luego de saber cómo es, yo debo de saber por qué es así esa cosa. Esa es la finalidad de la ciencia, ¿no? La ciencia no solamente describe, sino que la ciencia quiere saber el por qué. ¿Por qué ese objeto es así? Entonces viene la explicación. En la explicación nosotros preguntamos por qué el objeto es así, a qué se debe. Es decir, en la explicación ya no señalamos características, en la explicación señalamos las causas. ¿Cuáles son las causas de la guerra con Chile? ¿Cuáles son las causas de la inflación en el Perú? ¿Cuáles son las causas de la crisis política? ¿Cuál fue la causa del coronavirus? La explicación. Entonces, en la descripción, características y en la explicación, las causas. ¿Ya? Y como yo ya sé qué es mi objeto y por qué es así, ahora yo ya puedo predecir. La predicción, la predicción es avisorar un suceso que puede suceder en el futuro. ¿Ya? Avisorar un hecho futuro que probablemente puede suceder. ¿Ya? Los geógrafos, por ejemplo, pueden predecir temblores, pueden predecir el clima durante el día. Claro, no es exacta, sino que es probable. Un economista puede predecir también cómo va a ir el mercado de acá a 1 o 2 meses, pero no es exacta, es probable. Un médico puede predecir cómo va a estar su paciente de acá a 1 o 2 meses, si sigue con este tratamiento, si sigue con este otro tratamiento, pero no es tan exacto, es probable nada más. Entonces, todo científico, como conoce el objeto y también conoce las causas de ese objeto, puede predecir qué es lo que va a suceder con ese objeto más adelante. ¿Ya? Y si puede predecir, el científico también puede aplicar. Entonces, como él ya conoce, él ya sabe sus causas y ya puede predecir, entonces ahora el psicólogo, por ejemplo, se encarga de tratar a su paciente, de darle un tratamiento a su paciente, de solucionar su problema.
El ingeniero sabe que ese puente está mal porque ya le hizo un estudio, ya vio sus características, ya sabe por qué ese puente se está tambaleando, ya puede predecir que se puede romper, ya puede predecir por dónde se puede quebrar ese puente. Entonces ahora el ingeniero aplica sus conocimientos para solucionar el puente posiblemente. ¿Ya? Un, un economista ya vio cómo es el mercado caótico del Perú, entonces ahora él va a aplicar, de repente va a dar una medida política para que el Ministerio de Economía pueda hacer algunos cambios, algunos ajustes, ¿no? El médico, como ya sabe qué es lo que tienes malestar estomacal, entonces él puede aplicar sus conocimientos para darte un tratamiento médico, ¿no? O sea, la ciencia tiene cuatro funciones: descripción, explicación, predicción y aplicación. ¿Ok? Muy bien, muchachones. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta, chicos? A ver qué dicen en el chat. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Dudas, preguntas o hasta ahí todo va quedando claro, chicos? ¿Todo claro? Todo clarito entonces con las características de la ciencia, las clases de ciencia y las funciones de la ciencia, ¿todo claro? Por ejemplo, mira, la ciencia ha logrado crear esta maquinita, ¿no? Esta maquinita le permite al médico auscultar a las personas con ciertas enfermedades solamente con este aparato nada más. Es como una radiografía rayos X instantánea. Y también la tecnología ha creado este microchip, ¿no? Que se le conoce como el Neuralink. ¿Han escuchado, chicos, hablar del Neuralink o no han escuchado hablar del Neuralink? Chicos, ¿han escuchado hablar del Neuralink o no? A ver qué dicen. ¿Sí? ¿No dicen? Bueno, a ver, el Neuralink es un chip que se va a conectar al cerebro y esa conexión cerebral nos va a permitir conectar con el internet. ¿Qué, profe? O sea, como tener wifi en el cerebro, algo así, algo así. Entonces tú vas a poder manejar tus artefactos con la mente. Vas a poder navegar por internet solamente a nivel mental con este famoso Neuralink, ¿no? Y bueno, ya se ha hecho experimentos, ya se ha hecho experimentos, ¿ya? El Neuralink se ha usado con cerdos, se ha usado con monos y en algunos casos dicen que ya se ha usado con, con seres humanos, ¿ya? A ver, para que me creas, te voy a mostrar el primer experimento que se hizo con un cerdo. Entonces, primero se le implantó el chip a un cerdito, a ver, cosa que nos vamos relajando para que vayas viendo cómo está avanzando la ciencia, ¿no? A ver, tú me dices si se escucha o no se escucha, ¿ya? ¿Se escucha, chicos? Esta es una cerda con mucha energía, dice Elon Musk. Elon Musk es el creador de Neuralink. ¿Sabe quién es Elon Musk, no? Elon Musk, el que hace Sí, unos sí, sí, días compró Twitter. Bueno, como claro, él ahora se ha vuelto famoso, antes. pero él era famoso desde antes, ¿no? El creador de autos Tesla, muy bien, claro. Que causó accidente, dice, claro, ¿no? Entonces acá, el Neuralink en cerdos. The beeps you're hearing are real-time signals from the Neuralink in Gertrude's head. Recién estaba saliendo el Neuralink en esa época, hace 2 años. As you can see, we have a healthy and happy pig, kind of loving life, and she's had the implant for 2 months. Implante por 3 meses. ¿Para qué quiere eso Elon Musk? Para tratar problemas en el cerebro y de columna. Al comienzo todo es para la salud, ¿no?
pero luego ya se vuelve entretenimiento. ¿El implante permite llamar a tu auto Tesla telepáticamente? Definitely, of course. Sí, dice. O sea, tú puedes llamar a tu auto Tesla cuando tengas tu auto Tesla mentalmente si te implantas el Neuralink. Ujú. Eso es, ¿no? Eso es. Ahí estaba hace 2 años, pero luego ya hizo el experimento con monos. Este es otro video. Un mono con un chip implantado en el cerebro juega un videojuego que controla desde la mente. ¿Ya? A ver, veamos, veamos. Voy a apagar mi camarita para que lo puedas ver bien. Ahí está. Ujú. Podría curar enfermedades, dice, ¿no? Como el Alzheimer, como el Parkinson. Entre otras capacidades potenciales de la tecnología que investiga el Neuralink, está manejar el automóvil con el pensamiento. Jugar videojuegos, guardar, reproducir recuerdos con el pensamiento nada más. Ah, esto es interesante, ¿no? La simbiosis humana con la inteligencia artificial, o sea, su finalidad es unir al hombre con la máquina. Y el Neuralink es el inicio nada más, el inicio. Ya luego ya va a aparecer otra tecnología donde ya nos convertamos en cyborgs. Es el inicio nomás. Está buscando gente para que se implante el Neuralink. ¿Tú te implantarías el Neuralink? Chicos, ¿se implantarían el Neuralink o no? De una, dice Valentina. ¿Para qué, Valentina? ¿Qué? ¿Tú tienes tu Tesla? Bueno, depende de dónde vivamos, porque si toda nuestra casa fuera cibernética, ahí sí bacán, ¿no? Si mi puerta fuera tecnológica, mis luces fueran tecnológicas, todo fuera tecnológico, bacán. Pero si nada es tecnológico en mi casa, ¿qué voy a controlar con el Neuralink? Y mi celular es un Android, ni siquiera tengo iPhone. Difícil, ¿no? Tienes que tener todo lo demás, pues sí o no, para que tú con el Neuralink controles todo, todo lo demás tiene que ser tecnológico, ¿no? O sea, obligatoriamente, porque si estás en la naturaleza, ¿de qué serviría el Neuralink? Claro, en su cerro, ahí no sirve el Neuralink, ¿no? El Tesla, ¿cómo va a subir al cerro? No va a subir, ¿sí o no? A menos que vuele, ya para esa época puede volar. Dice César, yo he escuchado que a los enfermos de Parkinson se le inyecta una cosita en el cerebro y eso controla los impulsos nerviosos. Claro, claro. Claro, va por ahí, exacto, ¿no?
Bueno, les muestro ese videíto para que vean cómo la tecnología está avanzando poco a poco, ¿no? Ya nosotros vamos a combinarnos con las máquinas, chicos. Vamos a hacer simbiosis, ¿sí o no? Entonces, cuidado porque a tu nieto ya le van a poner Neuralink. Va a llegar un momento en el que así como cuando tú naces y te ponen una inyección, va a llegar un momento en el que cuando un humano nazca, le van a poner Neuralink. Vamos a llegar a ese momento. No ahora, pero sí más adelante. De repente a tus nietos o a tus bisnietos, posiblemente. Claro. Y no solamente eso, sino que ahora ya tenemos la edición genética. O sea, ya los seres humanos podemos editar los genes. O sea, si quiero piel blanca, con ojos azules y cabello dorado, se puede hacer eso, manipulando genéticamente los genes del gameto, del cigoto, de alguien que recién es un gametito, es un cigotito, ¿no? Chiquitito. Ujú. Entonces ya podemos editar los genes, muchachos. Eso ya se puede hacer, solamente que está prohibido por la ética humana, ¿no? No podemos hacer experimentos con humanos. Pero ya se ha hecho experimentos con animales. Busca en internet, pon edición genética humana y ahí vas a ver cómo a los animales ya le han cambiado el color de la piel, y ya le han colocado un pelo de colores, etcétera, ¿no? Bueno, volvamos a nuestra diapo, ¿no? Solamente fueron algunos ejemplos para tener en cuenta algunas cositas sobre las funciones de la ciencia, ¿sí? Ahora, para ir cerrando esto de la epistemología, vamos al método científico. ¿A qué le llamamos método científico? Bueno, miren, la palabra método, muchachos, método, aunque dice César lo siguiente, a ver, dice, y ahora en vez de hacer eso se manipulan los genes y salen gigantes, con cara de cerdo o rata, la genética es muy peligrosa. Bueno, eso sí, ¿no? La ciencia en manos equivocadas es peligrosa. En manos equivocadas es peligrosa. Claro que sí. Y lo malo es que siempre va a estar en manos equivocadas, ¿no? Porque actualmente ya todo lo hacemos por dinero, no lo hacemos por el bien humano. Entonces la ciencia ya no se usa por el bien humano, la ciencia ahora se usa por el dinero, ¿no? Bueno, entonces veamos en qué van los científicos más adelante. Pero hay que comprender primero a los científicos, ¿no? Todo científico tiene una serie de pasos a seguir para investigar científicamente. A ese conjunto de pasos que tienen los científicos se le llama método. Método científico. Método significa conjunto de pasos. Y son 4 pasos, chicos, en el método científico. Primero, el problema. Segundo, la hipótesis. Tercero, la contrastación. Y cuarto, el análisis de datos. Profe, primero no era la observación, no. Primero es el problema, porque recuerda que un matemático no observa, pues un matemático solamente razona, él no tiene observación. La observación se da para las ciencias naturales, o sea, cada ciencia le va a añadir más pasos a este método, ¿ah? Cada ciencia le va a añadir 1, 2, 3, 4 pasos extras a este tronco. Pero lo que estamos viendo ahí son los 4 pasos esenciales de todo método científico. Este es el tronco del método científico. En primer lugar debe aparecer un problema. Un problema en la realidad, ¿no? Puede ser un problema de la naturaleza, puede ser un problema social, puede ser un problema corporal, puede ser un problema mental, cualquier tipo de problema, un problema económico, un problema ambiental, un problema nutricional, cualquier tipo de problema. Por ejemplo, el cáncer de colon. Por ejemplo, la enfermedad del Zika. El problema de la inflación en la época de Alan García. El problema de la Segunda Guerra Mundial. O sea, distintos tipos de problemas. ¿Por qué se causa la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué se origina el cáncer de colon? ¿Por qué los bebés nacen con microcefalia? ¿Por qué en el primer gobierno de Alan García llegamos a una inflación galopante? ¿Por qué? Primero, el problema. Luego del problema, el científico, como él ya tiene mucho conocimiento, por eso es científico, porque ha estudiado, ¿no? Entonces, ha estudiado. Entonces, él va a dar una hipótesis. Por ejemplo, yo digo, ¿por qué se dio la Segunda Guerra Mundial? Y César dice, por la invasión de Hitler a Polonia. Esa es su hipótesis. Ahora, esa hipótesis de César lo tiene que contrastar con los hechos. Entonces yo le pregunto, a ver, ¿dónde está la prueba, César, de que Hitler invadió Polonia? ¿Cuál es la prueba? Entonces él puede decir, bueno, profe, yo he leído 3 libros.
el libro de tal, cual y cual, fulano, mengano y sultano. Fulano es un historiador alemán que pone pruebas ahí que efectivamente Hitler invadió Polonia. Sultano es un historiador francés que también te da más pruebas sobre la invasión de Hitler a Polonia. Y otro historiador judío que también te da ahí sus pruebas de cómo Hitler llega a Polonia, ¿no? O sea, cada uno te da su versión. Hasta los soviéticos te dan su versión de cómo Hitler ingresa a Polonia, ¿no? Ah, entonces sí hay pruebas. O sea, César no está inventando. Esa hipótesis sí se puede contrastar. Hay pruebas que comprueban eso. En el Mein Kampf, no, ahí Hitler no habla de su invasión a Polonia necesariamente, no, ahí habla de su gran ideal de Estado alemán, pero todavía no había invadido Polonia. Entonces, luego del problema, el científico tiene que dar una hipótesis. ¿Cómo se origina el cáncer de colon? Una hipótesis podría ser por el exceso de comida chatarra, por el exceso de consumo de comida chatarra. ¿Por qué se dio la guerra con Chile? Un historiador puede decir, por el tratado secreto que tenía Perú con Bolivia, ¿no? Eh, ¿Por qué nacen los bebés con microcefalia? Una hipótesis puede decir, bueno, porque la mamá seguramente tenía tenía Zika posiblemente, ¿no? ¿Por qué mataron a Jesús? Un historiador de las religiones podría decir, bueno, mataron a Jesús porque era una necesidad de los judíos tener un chivo expiatorio. Otro historiador de las religiones dirá, no, mataron a Jesús para liberarnos de nuestros pecados. Otro dirá, mataron a Jesús porque Jesús era contrario a la religión judía. Otro puede decir, mataron a Jesús porque los romanos estaban persiguiendo a los judíos pequeños. Y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, luego de un problema va a aparecer una hipótesis. ¿Una hipótesis qué es entonces? Una hipótesis es una posible solución. No es la solución al problema, es una posible solución al problema. Es una solución tentativa, ¿ya? Pero para que esa solución sea real, yo debo pasar al tercer momento, a la contrastación. Yo debo de contrastar esa hipótesis con pruebas. Con pruebas. Si, por ejemplo, yo soy químico y en mi caso yo estudio las sustancias químicas, no lo sé, las sustancias químicas de una salchipapa. Y mi hipótesis es que, perdón, el problema es que la salchipapa causa ardor estomacal. ¿Por qué la salchipapa causa ardor estomacal? Una hipótesis del químico sería porque la salchipapa tiene bastante cantidad de grasas, grasas saturadas, que no son orgánicas, que no son naturales. ¿Y cómo puede comprobar eso? Bueno, de repente el químico coge un platillo de salchipapas y le hace una prueba química, todo eso. ¿Cuánta cantidad de grasa tiene todo ese platillo? Y efectivamente, luego de la contrastación, da cuenta de que tiene exceso de grasas saturadas. Y sobrado con ese exceso de grasas saturadas, el ser humano siente ardor en el estómago. Puede contrastar su investigación, ¿no? Si alguien dice que el cáncer de colon se origina por el exceso de comida chatarra, tiene que contrastar. Entonces, de repente va al hospital y hace una entrevista a todas las personas que tienen o han tenido, o familiares que han tenido personas que tengan cáncer de colon. Entonces, hace una encuesta y efectivamente, ¿no? El 95% de personas que han tenido cáncer de colon afirman de que eso ha sido producto de comer comida chatarra. Posiblemente, eso se puede contrastar. ¿Por qué nacen los bebés con microcefalia? Una primera hipótesis fue que las madres que tuvieron Zika eh, tuvieron hijos con microcefalia. Y efectivamente yo puedo hacer una encuesta también, ¿no? O un estudio de casos para ver la estadística, ¿no?
si en verdad las madres con hijos con microcefalia tuvieron Zika o no tuvieron Zika. Puedo contrastar. Y luego de la contrastación ya viene el análisis de datos. Entonces vuelvo a analizar todo, mi problema, mi hipótesis y mi contrastación. Y además luego de hacer los experimentos yo veo los resultados y los comparo con la teoría. Y ahí ya yo puedo concluir, efectivamente, luego de este problema hay esta solución. Y se ha comprobado de esta manera, de esta otra manera y de esta otra manera. Y llego a la conclusión. De esa forma, muchachos, se produce conocimiento científico. El problema, la hipótesis, la contrastación y la conclusión, o algunos le llaman análisis de datos. ¿Ya? Ahora, una vez que ya hemos hecho el método científico, una vez que ya hemos cumplido con todos estos pasos, entonces ya aparece la producción de la ley científica y de las teorías científicas. Una ley científica, ¿qué cosa es? Una ley científica es una hipótesis que se ha comprobado varias veces. O sea, es una solución que siempre se ha contrastado positivamente, siempre. Entonces, como es una hipótesis que se ha comprobado siempre, de hipótesis se convierte a ley, porque ya es una regularidad que siempre sucede. O sea, toda madre que tenga Zika va a tener un hijo con microcefalia. Toda persona que consuma comida chatarra en exceso por 5 años va a tener cáncer de colon. ¿Ya? O sea, necesariamente ya se da. Es una ley. Es una ley. ¿Ya? Entonces, una ley científica es una hipótesis que se ha contrastado varias veces y comprueba una regularidad en la naturaleza, algo que siempre se va a repetir en la naturaleza o en la sociedad. Hay un fenómeno que siempre se repite en todos los lugares del mundo. Se convierte en una ley. ¿Ya? Pero también el científico puede construir teorías. ¿Una teoría qué es? Es un sistema de conocimiento que explica varios fenómenos de la realidad. Por ejemplo, la teoría de la evolución de Darwin. La teoría de la evolución de Darwin tiene muchas leyes, muchos instrumentos, muchas investigaciones, muchas experimentaciones con distintos animales, con distintas plantas, por muchos lugares, ¿no? Y luego de hacer todos esos experimentos, ya Darwin llega a una conclusión, que las especies sobreviven gracias a la lucha con otras especies y al proceso de adaptación. Pero para llegar a esa conclusión ha tenido que pasar por muchas experimentaciones. Entonces la teoría científica sirve para explicar ciertos fenómenos de la realidad. Tienen un orden, tienen un sistema. Una teoría puede usar varias leyes también, ¿no? La teoría de la relatividad especial de Einstein, por ejemplo. La teoría de la relatividad, la teoría de las cuerdas, ¿ya? La teoría de la gravedad, y así sucesivamente, la teoría heliocéntrica, la teoría fijista, ¿no? La teoría heliocéntrica. Distintas teorías que pueden explicar la realidad, ¿sí? Entonces, luego del método científico, aparecen las leyes científicas y aparecen las teorías científicas, ¿no? Bien, chicos, acá tengo un video más que te lo voy a compartir por acá, por el chat, para que lo puedas apreciar en casa. Pero a ver, déjame ver si lo vemos en casa. Sí, te lo paso por acá, ¿ya? A ver, les voy a pasar este videito así rápidamente para que puedan ver algunos ejemplos de leyes científicas. Es un videito que te coloca las 10 leyes y teorías científicas más importantes de la ciencia. Es un bonito repaso porque te ayuda a comprender qué es la ley científica de manera general. Así que veámoslo, por favor. Ustedes me dicen si se escucha o no se escucha, ¿ya? 1987 Isaac Newton formuló 3 principios a partir de los cuales se explican la mayor parte de los problemas planteados por la mecánica. A ver, ¿se escucha, chicos?
A ver, coméntame por favor si se escucha, si no se escucha. Sí se escucha. ¿Sí se escucha? Muy bien. A ver, atentos por favor, atentos, atentos. Con las leyes de Newton. En particular aquellos relativos al movimiento de los cuerpos. Estas tres leyes revolucionaron los conceptos básicos de la física, y el movimiento de los cuerpos en el universo. Constituyen junto con las establecidas por Galileo la base de la mecánica clásica. La primera ley o ley de la inercia rebate la idea aristotélica de que un cuerpo solo puede mantenerse en movimiento si se le aplique una fuerza. Esta ley postula por tanto que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado inicial, ya sea en reposo o en movimiento rectilíneo. La segunda ley o ley de la fuerza explica qué ocurre si sobre un cuerpo en movimiento actúa una fuerza neta que modifica el estado de este movimiento, cambiando la velocidad o dirección. En concreto, los cambios experimentados en el momento lineal de un cuerpo son proporcionales a la fuerza motriz. Tanto la fuerza como la aceleración están relacionadas. La tercera ley de Newton o principio de acción y reacción es completamente original y hace de las leyes de la mecánica un conjunto lógico y completo. Expone que por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo éste realiza una fuerza de igual intensidad, pero de sentido contrario sobre el cuerpo que la produjo. Dicho de otra forma, las fuerzas situadas sobre la misma recta siempre se presentan en pares de igual magnitud y dirección, pero en sentido opuesto. Estas tres leyes básicas de la naturaleza, por muy simples que parezcan, describen a la perfección mediante una simple ecuación matemática las leyes fundamentales del movimiento de los objetos en el universo. 9. En 1927 el físico alemán Bernhard Heisenberg se dio cuenta de que las reglas de la probabilidad que gobiernan las partículas subatómicas nacen de la paradoja de que dos propiedades relacionadas de una partícula no pueden ser medidas exactamente al mismo tiempo. Por ejemplo, un observador puede determinar o bien la posición exacta de una partícula en el espacio, o su velocidad, pero nunca ambas cosas simultáneamente. Cualquier intento de medir ambos resultados conlleva imprecisiones. A esta paradoja cuántica se le denomina principio de incertidumbre. 8. En la ciencia la flotabilidad implica que un objeto sumergido total o parcialmente equivale al peso del líquido que el objeto reemplaza. Esta teoría asegura que cuando introducimos un objeto dentro de un líquido el objeto desplaza una cantidad de líquido que no es otra que su volumen. Este tipo de principio tiene un inmenso rango de aplicaciones, y es esencial en los cálculos de densidad, así como en el diseño de submarinos y otros buques. Para que un cuerpo flote el empuje debe ser mayor que el peso, así que su densidad debe ser mayor que la del fluido en la que está sumergido. A esta ley se le llama el principio de Arquímedes, en honor a Arquímedes de Siracusa, quien descubrió esta ley en el año 212 a.C. 7. La termodinámica es una rama de la física que estudia los fenómenos relacionados con el calor. Estudia los fenómenos en los que existe transformación de energía mecánica en térmica o viceversa. Cuando la energía se transforma de una forma a otra siempre hay una cantidad que se convierte en calor. Los principios de la termodinámica se pueden aplicar al cálculo de la energía liberada en reacciones, la creación de motores o estimar la edad del universo. La termodinámica se basa en tres leyes fundamentales. La primera ley de la termodinámica, y la más importante de todas, es también conocida como principio de conservación de la energía. En términos básicos, esta ley postula que la energía no puede ser creada ni destruida, solo puede transformarse de un tipo de energía en otro. La segunda ley de la termodinámica utiliza como pilar fundamental la función denominada entropía, que sirve para medir el grado de desorden dentro de un proceso y permite distinguir la energía útil, que es la que se convierte en su totalidad en trabajo, de la inútil que se pierde en el medio ambiente. La palabra entropía fue utilizada por Calcius 1850 para calificar el grado de desorden de un sistema. Por tanto, la segunda ley de la termodinámica está diciendo que los sistemas aislados tienden al desorden. Podemos definir la entropía como la energía aprovechable, es decir, una energía que está ahí pero que por diversas interacciones no podemos utilizar, o lo que es lo mismo, no existe ningún proceso de transformación de energía en % eficiente. En todo proceso perderemos algo de energía transformada en calor que se utilizará para elevar la temperatura de algún componente de nuestra máquina o de su entorno, pero que no podremos aprovechar como energía de alta calidad. El tercer principio de la termodinámica afirma que el cero absoluto, esa magnitud térmica inalcanzable, no puede alcanzarse por ningún procedimiento que contiene un número finito de pasos. Es posible acercarse indefinidamente al cero absoluto, pero nunca se puede llegar a él. Cabe destacar que el primer principio de conservación de la energía es una de las leyes más sólidas de la naturaleza. 6. Nuestra intuición nos dice que el tiempo es... Muy bien, ahí les he dejado ese videito, muchachos, para que lo puedan ver en casa.
pero ya hemos visto por lo menos las cuatro leyes, ¿no? O paquetes de leyes más conocidos en nuestro tiempo, ¿no? Si hablamos de leyes o principios también, ¿no? Como quieras. Entonces, hasta ahí, muchachones, ya hemos visto todo lo relativo a la epistemología, ¿no? Hemos visto la etimología, qué es la ciencia, cuáles son sus características, cómo se clasifica la ciencia, cuáles son sus funciones, qué es el método científico y qué es la ley científica y qué es una teoría científica. Chicos, preguntas, comentarios, hasta ahí, ¿quedó clarito todo? ¿Quedó clarito para pasar a la parte de historia de la ciencia? ¿Quedó clarito, chicos? ¿O alguna duda o pregunta? En el caso de epistemología, sí, de manera conceptual, de manera general. ¿Quedó clarito, no? Muy bien. Entonces vayamos a la historia de la ciencia. Vayamos a la historia de la ciencia. Miren, cuando hablamos de historia de la ciencia, tenemos que tomar en cuenta lo que habíamos visto en el videíto número 1, en el que al comienzo los científicos y los filósofos no estaban separados, sino que eran lo mismo, ¿ya? Entonces vamos a darnos cuenta que en el inicio de la ciencia también estamos hablando del inicio de la filosofía. Pero para poder estudiar la ciencia hay dos enfoques, chicos. Hay dos enfoques, ¿ya? Un enfoque dice que la ciencia se va acumulando de conocimiento y así va avanzando la ciencia. Y otro enfoque dice que no se acumula nada, sino que más bien son distintos enfoques que cambian uno con otro, van cambiando, van cambiando. No se trata de que se acumula conocimiento, no. Porque en un momento se puede acumular conocimiento, pero cuando la teoría ya no sirve, todo ese conocimiento acumulado desaparece. Y debemos de hacer otros experimentos con esa nueva teoría que va apareciendo. Entonces vamos a usar esas dos visiones de cómo ver la historia de la ciencia para comprobar los tres momentos importantes, ¿no? La ciencia clásica, la ciencia moderna y la ciencia contemporánea. Solamente vamos a señalar las características de cada etapa, los representantes más importantes y cómo se relaciona con sus teorías. Solamente eso, no vamos a profundizar porque no podemos hacerlo. Además, en el examen de admisión solamente nos piden tener este panorama amplio. Y al final ya nos vamos a dar cuenta que en la ciencia contemporánea es muy importante la cuestión de la tecnología. Y es lo que vamos a hablar al final. Entonces, como te decía, hay dos teorías para estudiar el desarrollo de la ciencia, ¿no? Una es la teoría acumulacionista. Esto viene del positivismo de Augusto Comte. Según Comte, lo humano pasa por tres estadios, ¿no? El estadio teológico, el estadio metafísico y el estadio positivo. El estadio positivo es el estadio en el que el ser humano conoce el mundo a través de la ciencia, ¿no? Entonces ahí vamos acumulando el conocimiento científico, así va progresando la ciencia, según el positivismo. Pero luego aparece Thomas Kuhn y él propone la famosa teoría de los paradigmas y las revoluciones científicas. Entonces, según Thomas Kuhn, en verdad la historia de la ciencia es un conjunto de paradigmas. Un paradigma es un modelo de ciencia. Entonces, un modelo de ciencia se impone, pero luego ese modelo ya no puede solucionar los problemas de la realidad, ya no puede explicar bien los fenómenos de la realidad y entonces ese paradigma se deshace, entra en crisis y aparece un nuevo paradigma que ya empieza a solucionar esos problemas que el antiguo paradigma no solucionaba. Y así va pasando los años y se va cambiando de paradigmas. Entonces no se trata de acumular conocimiento, no es un progreso del conocimiento, sino que más bien es un cambio, una revolución de paradigmas, ¿no? Entonces empecemos primero por la ciencia clásica. La ciencia clásica, como dice su nombre, refiere a la sabiduría clásica, ¿no? O sea, a la filosofía clásica griega. ¿Ya? Los griegos son los clásicos, ellos son los clásicos. Entonces, la ciencia griega nace junto al nacimiento de la filosofía. Aparece la etapa cosmológica, como ya lo sabes, aparece Tales, aparece Pitágoras, aparece Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parménides, Empédocles, Anaxágoras, Anaxímenes, Demócrito, ¿no? Con su teoría atómica. Luego aparece
los sofistas, aparece Sócrates, está Platón, está Aristóteles, y con Platón y Aristóteles también ellos hacen ciencia también, estudian la naturaleza. Por lo menos Aristóteles estudia mucho la naturaleza, es un gran biólogo Aristóteles, ¿no? Aristóteles es el padre de la biología, como seguramente ya lo sabes, ¿no? Pero la ciencia se va a impulsar mucho más luego de la conquista de Alejandro Magno, o sea, luego de la época helenística, ¿no? Ya a finales del siglo III e inicio del siglo II antes de Cristo, ya se ha fundado la ciudad de Alejandría. Recuerda tú que Alejandro Magno va a hacer esa gran expansión del mundo helenístico y lo va a llevar a Oriente, lo va a llevar a Egipto, lo va a llevar a Babilonia, lo va a llevar al mundo persa, lo va a llevar hasta la India. Y en Egipto va a fundar la ciudad de Alejandría y ahí él va a colocar el famoso museo y la famosa biblioteca de Alejandría, que va a quedar a cargo más adelante de los Ptolomeo, ¿no? La familia de los Ptolomeo, ¿ya? Entonces, en esta época, desde el inicio de la ciencia y de la filosofía hasta la época helenística, la ciencia griega tenía tres características básicas. En primer lugar, que era cosmológica. O sea, ellos entendían la realidad como un gran ser vivo que estaba ordenado. La palabra cosmos significa armonía, significa orden, orden bello, ¿ya? Hay un orden entonces que yo puedo comprender de la naturaleza. Precisamente la filosofía es buscar y comprender ese orden que tiene la naturaleza. Por lo menos la filosofía en sus primeros momentos, ¿no? Cómo se compone la realidad, cuál es el arjé o cuál es el fundamento de la naturaleza. Entonces es cosmológica porque para los antiguos filósofos, especialmente para Pitágoras, que es muy importante en el campo de la ciencia, él va a hablar de las matemáticas como fundamento de la realidad, los números como fundamento de la realidad. Especialmente para Pitágoras, el cosmos tiene un orden y ese orden es matemático, es proporcional. Y como es proporcional, le da armonía. Para comprender ese orden, obviamente debo usar la razón. La razón. Entonces, no es como en el poeta, ¿no? El poeta utilizaba su fe, su creencia en los dioses para hablar de cómo se origina el mundo, cómo es el mundo a través de los dioses. El poeta por su fe, por su creencia. En cambio, el filósofo ya no. El filósofo, como quiere comprender el orden de la naturaleza, él ya no va a usar su creencia, sino que él va a usar su racionalidad. Va a comprender cómo se ha producido, cómo se ha originado el movimiento de las cosas. ¿Quién ha dado ese primer movimiento? ¿Cómo se ha dado ese movimiento? En el caso de Pitágoras va a ser más fácil porque él lo va a matematizar. O sea, él va a usar su razón matemática para comprender ese cosmos ordenado y bello, ¿ya? Y obviamente los otros filósofos le van a dar un aspecto más conceptual, ¿no? ¿No? En el caso de los primeros filósofos, agua, fuego, aire. En el caso de los filósofos más abstractos, como Parménides va a hablar del ser, ¿no? Como esencia de todo. Pero ese ser como esencia de todo solamente se capta con la razón nada más, ¿no? Entonces es logocéntrica. Digamos que la razón es el centro para los filósofos, no la fe ni la creencia, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta, creo, por ahí? 10 es mayor o igual a n. ¿Hay alguna pregunta, creo, Valentina? Me estás preguntando algo de Pitágoras, creo, algo de matemática. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿O hasta ahí todo clarito? Todo clarito, muy bien, muy bien. Muy bien, no se preocupen. Entonces, así como la filosofía, o perdón, la ciencia clásica es cosmológica y logocéntrica, también es fisicalista, porque estudia la naturaleza, o sea, estudia la dinámica de la realidad. Y acá, por ejemplo, tenemos a Anaximandro mismo, ¿no? O al mismo Heráclito que habla del fuego, ¿no? Cómo el fuego está en permanente cambio, movimiento, y así precisamente es la naturaleza, ¿no? En movimiento permanente. Aunque Parménides va a decir que ese movimiento solamente es una apariencia,
porque la verdadera esencia de la naturaleza es pensable, es el ser nada más. Pero en los dos casos ellos buscaban cuál es el fundamento de la naturaleza, por eso ellos eran fisicalistas, ¿no? Entre ellos, ¿a quiénes tenemos? ¿Quiénes son los principales científicos de esta época antigua? Por ejemplo, Aristarco de Samos, él hablaba que el gran fuego era el centro del universo. Ptolomeo, que hablaba de las estrellas fijas, ¿no? Él da un modelo geocéntrico. Pitágoras de Samos, que ya lo hemos comentado, padre de la matemática, padre de la música, padre de la geometría en Grecia. Euclides, que es el padre de la geometría ya propiamente dicho, ¿no? Con su libro Los Elementos, ¿no? Hipócrates, que es más científico de la naturaleza, es un médico. Galeno también de la misma manera, ¿no? Es un médico hipocrático pitagórico, ¿no? Ellos son los científicos más importantes. Y de la ciencia clásica nos vamos a la ciencia moderna. En la ciencia moderna, muchachos, ya estamos en el siglo XVI, en el siglo XVII. O sea, estamos acá con Descartes, acá estamos con Newton, con Kepler, con la gente de la revolución científica de la época moderna, ¿no? Ya hemos pasado por Galileo, por Copérnico. En el siglo XVI y XVII, muchachos, las características de la ciencia cambian, porque acá ya son universalistas, o sea, acá todavía los científicos se sienten filósofos y por lo tanto quieren comprender todo el universo. Entonces, para ellos, toda la realidad es una y esa unidad, esa realidad única se puede estudiar de manera matemática, ¿ya? Entonces, tienen una visión universalista y ese universo puede ser matematizado, tiene una visión matemática. Como ya lo había dicho Galileo, Galileo decía que la naturaleza es un libro abierto en lenguaje matemático. Entonces, para comprender la naturaleza hay que comprenderlo de manera matemática. Pero eso no viene desde la antigüedad, ¿ah? Solamente los pitagóricos creían esto, que la matemática podía descubrir la esencia de todo. Pero ya se va a generalizar mucho más en la época moderna. La matematización de la naturaleza para comprenderla. La única forma de comprenderla con la matemática. Pero luego de usar la matemática también debemos de experimentar. Recordemos que no solamente viene el racionalismo de Descartes, sino que también viene el empirismo. O sea, también es importante la razón y de la misma manera es importante el uso de los sentidos a través de la experiencia. Entonces Galileo, por ejemplo, es uno de los primeros que empieza a profundizar en el experimento de la naturaleza, en los cambios que hay de la realidad, ¿ya? Experimenta mucho con el movimiento, con los pesos, con la masa. En el caso, por ejemplo, de los químicos ilustrados también tienen mucha experimentación con alguna combinación de elementos, usando electricidad, usando distintos compuestos químicos, ¿no? O en el caso de Newton, que también es un gran experimentador, ¿no? Bueno, Galileo recordarán que él es el descubridor y el creador de los primeros telescopios, ¿no? O sea, la experimentación es muy importante en la época moderna. Y viene la técnica, ¿no? Justamente para experimentar debo tener una técnica, cierto criterio, cierta habilidad, cierta experiencia, ciertos instrumentos que me permitan hacer esos experimentos, ¿no? Entonces, no olvidar, en la ciencia moderna ya la ciencia es universalista, todavía se la confunde con filosofía, es matematizada, es experimental y es técnica. Por ejemplo, tenemos a Copérnico con su modelo heliocéntrico, tenemos a Galileo, ¿no? Padre de la experimentación científica, inventa el telescopio, hace una crítica a la perfección de los planetas, tal como se veía en la época medieval. El caso de Newton, las leyes de Newton, su libro Principia Mathematica, ¿no? Ujú. Y luego, por último, ya pasamos a la ciencia contemporánea. La ciencia contemporánea es la que más cercana está a nosotros, porque nosotros estamos ahorita en el siglo XXI y la ciencia contemporánea se da en el siglo pasado, en el siglo XX, ¿ya? En el siglo XX hay dos revoluciones importantes dentro de la ciencia, ¿no? Claro, aparte de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que son revoluciones,
también aparece la revolución relativista con Albert Einstein y la revolución cuántica con Heisenberg y Schrödinger, ¿no? En ambos casos, la ciencia, digamos, se quiebra, porque hasta antes de la teoría de Einstein, la ciencia clásica era la más aceptada por todas las universidades del mundo, ¿no? Pero ya con la crítica que se le hace a Newton, ya empiezan a haber algunos quiebres de esta visión clásica de la matemática, de la naturaleza y de la ciencia. Entonces, aparece gente como Albert Einstein, por ejemplo, que propone, aclaro acá, que propone una visión de ver la naturaleza de manera distinta, y no solamente la naturaleza, sino especialmente el universo, ¿no? Entonces aparece la teoría especial en primer lugar, donde hace sus experimentos sin gravedad, o sea, él se imagina un universo sin gravedad para poder explicar cómo se da el movimiento de las cosas, y luego ya le coloca gravedad con su teoría general. Entonces, primero crea una teoría especial y luego crea una teoría general. Y en ambos casos se da cuenta que el espacio está ligado al tiempo. O sea, no son dos entidades distintas, como había dicho Newton, ¿no? El espacio y el tiempo absolutos. Según Albert Einstein, forman un tejido el espacio y el tiempo. Y mientras uno se ve afectado, el otro también. Entonces, cuando afectamos el tiempo, afectamos el espacio. Y cuando afectamos el espacio, afectamos el tiempo. Y bueno, seguramente sabes el famoso experimento de los viajeros a la velocidad de la luz. Si nosotros colocamos, imagínense que tenemos a dos hermanos gemelos. Uno es abogado y el otro es astronauta. Al abogado, que tiene 30 años, lo dejamos acá en la Tierra, dejando que se desarrolle como abogado, pero su hermano astronauta, que también tiene 30 años, él va a viajar a la velocidad de la luz. Si hacemos que él viaje a la velocidad de la luz, él va a viajar con una velocidad tan rápida que va a cambiar el tiempo y al cambiar el tiempo también va a cambiar el espacio. Entonces, claro, esa velocidad tan gigantesca, tan rápida, hace que el espacio cambie. Y al cambiar el espacio, el tiempo relativo a ese espacio también va a cambiar. Entonces, el tiempo se hace mucho más lento porque está viajando a un movimiento, a un nivel de velocidad mucho más rápido. En cambio, acá en la Tierra no gira a la velocidad de la luz. La Tierra solamente gira a su propia velocidad y por lo tanto el espacio se mueve con menor velocidad. Y si el espacio se mueve con menor velocidad, entonces el tiempo también. ¿Ya? Entonces hay una comparación. Digamos que el hermano que viajó a mayor velocidad, a velocidad de la luz, vuelve a la Tierra y acá en la Tierra lo vemos a él mucho más joven. En cambio a su hermano que se ha quedado acá como abogado, lo vemos mucho más viejo, posiblemente 20 años más viejo. ¿Y por qué se da esa diferencia? Porque efectivamente el espacio y el tiempo están unidos. Mientras más se mueve en el espacio, va a haber también un mayor movimiento en el tiempo, una mayor aceleración. Y en el caso contrario sucede en el planeta Tierra. Entonces están entrelazadas, ¿no? Por eso él habla de que hay como una manta gigantesca en todo el universo. Y sobre esa manta gigantesca se están posando los planetas. Entonces, cuando un planeta tiene mayor densidad, también el espacio-tiempo va a estar más curvo. Mientras un planeta tenga menor densidad, el espacio-tiempo va a estar menos curvo. Y eso hace que los planetas que están alrededor puedan girar también en cierta perspectiva, ¿no? Bueno, eso es la explicación física. Otra cosa es explicártelo a nivel matemático. Ahí tendríamos que hablar de la velocidad de la luz, del tiempo, del espacio, de la velocidad por la cual va ese cohete, etcétera, ¿no? ¿Esto qué cambió?
Esto cambió la visión que se tenía del espacio y la visión que se tenía del tiempo, y por lo tanto la visión que se tenía de la matemática. Porque recuerda que el tiempo es parte de la aritmética y el espacio es parte de la geometría. Entonces la matemática clásica se quiebra con la teoría de la relatividad de Einstein. Digamos que Einstein relativiza las matemáticas, pero no por las matemáticas en sí mismas, sino en su pretensión de explicar la naturaleza, ¿no? Y luego aparece la revolución en la física cuántica, con Schrödinger y con Heisenberg, que ya lo hemos visto un poquito la semana pasada cuando vimos el experimento de la mecánica cuántica, ¿no? De cómo cuando alguien intenta medir las cosas cambian. Mientras más sea nuestra pretensión de medir, de controlar, de gestionar algo a nivel subatómico, los átomos van a alterarse. Entonces va a ser imposible que nosotros podamos medir en algún momento las capacidades subatómicas, la dinámica subatómica. No se puede. Entonces hay un cambio permanente, ¿no? Y esto se explica en el famoso gato de Schrödinger, ¿no? Colocamos a un gato en una caja y en esa caja hay un sistema en el que si el gato presiona cierto aparato, él va a morir. Porque al presionar cierto aparato azul, que está ahí en la mano derecha, se va a activar una fuerza que aplica un martillo y ese martillo va a reventar una botella de vidrio que tiene una sustancia venenosa. Entonces, si el gato presiona ese pestillo azul, muere de inmediato, ¿no? Entonces, imaginemos que metemos al gatito a esa caja y cerramos la caja. Si pasan 3 minutos, la pregunta es, ¿el gato está vivo o está muerto? Si pasan 5 minutos, la pregunta es, ¿el gato está vivo o está muerto? No podemos saber, ¿cierto? Porque no lo estamos viendo. Puede ser que esté vivo todavía, puede ser que al gato no se le haya ocurrido presionar ese botón azul. Puede ser que esté vivo, pero puede ser que esté muerto. Puede ser que el gato sí se le haya ocurrido presionar el botón azul. Pero hasta que no lo veamos, no lo vamos a saber. Entonces, cuando no vemos lo que está dentro de la caja, el gato está vivo y está muerto a la vez. O puede ser uno o puede ser lo otro. O sea, es un 50-50, no es un 100%, ¿te das cuenta? Cuando no lo vemos, no podemos afirmar un 100% sobre las cosas, sobre la realidad. Pero si abrimos la caja, ahí recién podríamos afirmar un 100% si está vivo o si está muerto. Pero hasta que no lo veamos, no podemos afirmarlo, ¿ya? Y eso mismo sucede cuando queremos estudiar las partículas subatómicas. Las partículas subatómicas serían como un gato encerrado en su caja. Porque cuando queremos medirlo, no sabemos dónde está. No sabemos su carga tampoco, ¿ya? Mientras más sea nuestra pretensión de medir, más se va a indeterminar nuestro conocimiento. Entonces, ¿esto qué hace en la ciencia? Esto hace que la ciencia cambie, ¿no? Y aparecen ciertas características importantes de la ciencia contemporánea. En primer lugar, que ahora la ciencia ya está unida a la tecnología, o sea, necesitamos ciertos aparatos tecnológicos para poder estudiar las partículas subatómicas y también los grandes planetas. Y cualquier objeto de la realidad, ahora necesitamos ciertas máquinas. Entonces, la ciencia se ha unido a la tecnología, ya van juntas, ya no se pueden separar. La tecnociencia, ¿ya? Y como la ciencia necesita de ciertas tecnologías, el científico debe estar especializado entonces en cierta rama de conocimiento. Un científico ya no puede ser un científico de todas las cosas o de muchas cosas como lo era el científico antiguo, ¿no? El científico antiguo sí era totalizador porque era un filósofo, era universalista porque era filósofo. Pero el científico de ahora ya no, el contemporáneo ya no. El contemporáneo ya no tiene una visión totalizadora, tiene una visión especializada, regional, selectiva de la realidad, ¿ya?
Además de ser especializada, la ciencia actual está ligada a los intereses económicos, sean intereses económicos capitalistas, o sea, de los países occidentales como Estados Unidos e Inglaterra, o sean de los países que dicen ser socialistas, como China, como Rusia. O sea, ellos también usan la ciencia con favores económicos, con favores industriales, ¿ya? Entonces, claro, la ciencia contemporánea está ligado al capitalismo, a la industrialización, sea para los países occidentales o sean para los países socialistas también. Y obviamente que la ciencia ya no es parte de los laboratorios, sino que la ciencia ya es parte de las instituciones globales de todas las universidades del mundo. En todas las universidades tiene que haber aparatos científicos, tiene que haber laboratorio, en todas las universidades, en todas las empresas, en todas las instituciones de gobierno. O sea, la ciencia ya ha calado en toda la institucionalidad de la sociedad. Ya es parte de la sociedad. Incluso actualmente ya se habla del derecho a Internet. Así como tenemos derecho a la educación, como tenemos derecho a la salud, ya se habla de tener Internet de manera obligatoria y gratuita. Pero bueno, para eso todavía falta mucho, ¿no? Para eso todos tienen que tener una máquina, ¿sí? Claro. Bueno, entonces estas son las 4 características de la ciencia contemporánea. Y por último, y con esto cerramos, hay que diferenciar la técnica de la tecnología. La tecnología es la máquina, la técnica es saber usar la máquina. Por ejemplo, el celular, para usar un celular tienes que saber operar el celular. Se necesita cierta habilidad, cierta destreza. Hay un método, cómo aprender el celular, cómo ingresar al navegador, cómo abrir un archivo, cómo llamar. O sea, hay cierta técnica para usar esa tecnología. Ahora, si usamos, por ejemplo, un programa para evaluar, no lo sé, alguna frecuencia de sonido cerebral, eso también es una técnica, ¿no? Con un cierto tipo de tecnología, con un electroencefalograma, por ejemplo. ¿Ya? Eh, en el caso de un químico, también él debe de saber usar el telescopio, ¿no? O el microscopio, perdón. Hay microscopios que ya son muy potentes, que ya no es a través de lo visual, sino que es solamente una cámara digital, ¿no? Entonces hay que diferenciar, ¿no? La técnica, que es el conocimiento para usar una máquina. La máquina es la tecnología, ¿no? Y bueno, la crítica que actualmente existe es contra la tecnología, ¿no? La pregunta es si la tecnología nos hará bien o nos hará mal. Todas las críticas orientan a lo negativo, ¿no? Todas las críticas dicen que efectivamente nosotros podemos usar bien la ciencia. Sin embargo, el ser humano no es bondadoso por naturaleza, sino que el ser humano es vil, ¿no? El ser humano siempre busca sus intereses personales y egoístas. Entonces, por eso siempre la tecnología va a tener una consecuencia negativa. Entonces, en vez de favorecer a la humanidad, más bien va a dar perjuicios a la humanidad, va a deshumanizar al hombre, dicen algunos, ¿no? La tecnología. Y actualmente ya hay una tendencia que se la conoce como el transhumanismo. ¿Qué es el transhumanismo? Es una vertiente doctrinaria, científica, que apuesta a mejorar al hombre a través de la tecnología, ¿ya? Mejorar al hombre a través de la tecnología. Mejorarlo en todos los sentidos, en la fuerza, en lo visual, en lo auditivo, en lo cerebral, en todo. ¿Ya? Entonces, hay una visión de mezclar al hombre con la máquina, con la tecnología. Entonces, todo apunta a que esa visión transhumanista va a perjudicar la humanidad, porque efectivamente va a cambiar la humanidad, pues ya no vamos a ser humanos, sino que vamos a ser otro tipo de hombres. Hombres combinados con máquinas, posiblemente mejorados, ¿no? Bueno, muchachos, entonces ahí nos vamos a quedar. ¿Tienen alguna duda o alguna preguntita? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? O, a ver, creo que hay un videíto que podemos ver, así de unos cuantos minutos, sobre los cyborgs que hay, ¿no? A ver, a ver, a ver. Claro, acá.
Los cyborgs. En verdad en el mundo ya hay cyborgs ya. O sea, ya hay jóvenes que tienen implantados ciertos aparatos. A ver, a ver, a ver. Sí, claro, vivir con órganos tecnológicos. Voy a buscar en internet, te voy a pasar un videito para que lo puedas ver en casa. ¿Ya? Bien, chicos. Bien, chicos, entonces nos vamos a quedar ahí. Ah, y también te voy a pasar el de la edición genética. El CRISPR-Cas9. A ver. Bueno, la edición genética en primer lugar se dio en alimentos, pero ya la edición genética ya se puede dar en humanos, en genes humanos. ¿No? Muy bien, acá te comparto otro videito para que lo puedas observar en casa. Son opcionales los videos, ¿ah, César? Son opcionales. Listo, chicos. Ahí nos vamos a quedar. Ahí nos vamos a quedar. Ya no sé si tienen preguntas, creo que no tienen preguntas, ¿no? Listo, muchachos. Entonces cuídense mucho, por favor. A ver, dice Magno. Pero los alimentos transgénicos no están prohibidos, dice. En algunos países sí, en otros países no. Ujú. Listo, muchachos. Cuídense mucho, por favor. Si no hay dudas, preguntas. Listo, muchachos. Cuídense y ya nos vemos la próxima semanita. Cuídate, Yanelita. Cuídate, César. Nos vemos ahí. Magno. Listo, chicos. Cuídense, cuídense. Nos vemos hasta la próxima semanita. Voy a detener la grabación. Nos vemos, chicos. Cuídense, cuídense. Tengan bonita semana. Nos vemos.